Hago esta comparativa entre estos modelos porque aunque el Xiaomi sea del 2021, aún en Colombia y en muchos países todavía se comercializa. Y aunque el Cebu 8000 sea un modelo más reciente del 2023, ambos televisores se pueden conseguir a precios similares, o de hecho el Xiaomi en algunas tiendas puede conseguirse un poco más económico. El problema, entre comillas, del Xiaomi es que, al menos aquí en Colombia, y sé que también en algunos países de América Latina y también de Europa, se consigue con panel ADS. El rendimiento en escenas oscuras no es bueno, pero tampoco considero que sea terrible y es por lo menos un poco mejor en comparación a otros televisores también con panel ADS que he podido analizar. Pero entre estos dos modelos el rendimiento en este tipo de escenas, especialmente cuando tienen alto rango dinámico, es mejor en el Cebu 8000 porque tiene panel UVA. Y como ya he mencionado en anteriores videos, la única forma eficaz de decrecer considerablemente el efecto clouding o efecto de nubosidad es decreciendo la cantidad de brillo, pero obviamente eso afectaría el resto de la imagen, especialmente cuando hayan partes con color. El rendimiento seguirá siendo mejor en el Cebu 8000 por el hecho de tener panel UVA. Pero la desventaja del Cebu 8000 es que al tener panel UVA los ángulos de visión no son buenos, mientras que en el Xiaomi son por lo menos mejores debido al hecho de que tiene panel ADS, con lo cual los colores no pierden tanto volumen, mientras que en el Samsung sí, y lucen demasiado blanquecinos, por lo cual el Xiaomi sería mejor para, por ejemplo, ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. En cuanto a colores y brillo, ambos televisores rinden bien, son muy similares, pero el problema con el Samsung es que de fábrica viene con una tonalidad rojiza que es algo notoria en algunas escenas y es más notoria aún cuando se compara lado a lado con otro televisor, como hago en este caso. Mientras que el problema del Xiaomi es que de fábrica viene con una configuración que no ayuda al nivel de detalles. Por ejemplo, aquí el control Luma adaptativo lo he desactivado y la imagen mejora considerablemente. Y esto lo digo porque de fábrica este parámetro viene activado y la cantidad de contraste es muy exagerada y asimismo considero que se pierde el nivel de detalles. Así sería de fábrica. Y ahora vas a ver los resultados con cada uno de los modos de imagen con el control Luma adaptativo activado. Yo realmente te recomiendo desactivar este parámetro porque recuerda que de fábrica viene activado. Si lo desactivas, desde mi punto de vista, la calidad gráfica en general en cada modo de imagen mejora notablemente, pero obviamente también se trata de cuestión de gustos. Tantea a ver qué tal, observa los resultados en tu Xiaomi quitando el control Luma adaptativo. Pero en cuanto a brillo, sí es cierto que el Samsung en la mayoría de escenas, especialmente en alto rango dinámico, tiende a mostrar resultados un poco más brillantes, aunque la diferencia no sea muy grande. También es bueno que sepas que el Xiaomi es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que ningún televisor Samsung hasta la fecha es compatible con esa tecnología. Dado el caso, la tecnología que se activaría de forma automática en el Samsung sería HDR10. Y ambos televisores son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, que podría considerarse como la competencia directa del Dolby Vision, ya que ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos. La diferencia es que el Xiaomi solamente genera un modo de imagen, mientras que el Samsung 5 modos de imagen. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen película con rango dinámico estándar en ambos televisores. Considero que los resultados son muy similares. El contenido que tiene baja resolución lo muestran de una forma nítida, con casi nada de partes pixeladas, o de hecho en la mayoría de ocasiones nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es muy similar, es más que decente. Al Samsung le ayuda el hecho de que tiene un poco más de brillo y al Xiaomi le ayuda el hecho de que tiene panel ADS.
La uniformidad de colores grises en ambos modelos es decente, siendo levemente mejor por parte del Samsung, mostrando menos efecto de pantalla sucia, aunque estos resultados podrían variar un poco dependiendo de cada unidad. Al menos lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, especialmente cuando por ejemplo observas deportes o cuando juegas videojuegos de deportes, considero que el efecto de pantalla sucia en ambos modelos podría pasar como algo desapercibido. En cuanto al manejo del movimiento, cuando observas escenas que tengan barridos de cámara o muchos movimientos rápidos, el resultado en ambos televisores es más que decente, siendo levemente mejor por parte del Xiaomi, porque considero que la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation que tiene el Xiaomi ayuda a decrecer un poco más el efecto conocido como vibración o jitter. El Samsung hace un buen trabajo, los ajustes de claridad de imagen los puedes modificar de forma manual o simplemente puedes colocar este parámetro de forma automática, y en el caso del Xiaomi tienes estas opciones. Normalmente en el Xiaomi la opción suave generaría los mejores resultados decreciendo de la mejor forma el efecto de vibración, y además los artefactos que se perciben son realmente muy pocos. En cuanto al apartado gaming, debes saber que ambos modelos cuentan con modo juego, el cual debes activar para poder obtener los mejores tiempos de input lag. Debes saber que este menú en el Xiaomi solamente aparece cuando conectas algo a algún puerto HDMI. Y en este caso deberías activar la opción HDMI 2.1 que te permite el alto rango dinámico en 4K a 60 Hz con la opción de canal de retorno de audio mejorado. Este modelo Xiaomi no es compatible con los 120 Hz en 4K y tampoco el Samsung, pero el Xiaomi sí es compatible con los 120 Hz hasta 1440p. Pero yo personalmente no te recomiendo jugar con los 120 Hz en 1440p en el Xiaomi, porque ese modelo no es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables, con lo cual en algunas ocasiones podrías experimentar el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Aún así, el jugar en 4K a 60 Hz tanto en el Xiaomi como también por supuesto en el Samsung, me parece que desde mi punto de vista el resultado es muy bueno, es muy fluido, muy nítido, muy buena calidad gráfica en general. En esta resolución y con esta frecuencia de actualización no habría problema de rasgamiento de pantalla o screen tearing. Pero en cuanto al efecto ghosting, debo decir que sí se percibe un poco más en el Samsung, especialmente con ese tipo de videojuegos que tienen muchas escenas con oscuridad. En el Xiaomi también se puede percibir un poco, pero no tanto como en el Samsung, así que es algo que debes tener en cuenta. Pero recuerda además que en el Xiaomi con ese tipo de videojuegos podrás experimentar un poco más de efecto clouding o de nubosidad, mientras que en el Samsung no tanto, y además me parece que el nivel de detalles en ese tipo de escenas es mejor en el caso del Samsung. Ya te mencioné que ambos televisores tienen modo juego, el cual sí o sí deberías activar para poder obtener los menores y por ende mejores tiempos de input lag. En este caso te muestro los resultados en 4K a 60 Hz en alto rango dinámico HDR10. Considero que casi para cualquier gamer los resultados podrían ser más que buenos, teniendo en cuenta que se trata de televisores de gama de entrada. También debes saber que ninguno de estos modelos cuenta con Game Bar. Aún así puedes acceder directamente a configurar parámetros para el modo juego. En el caso del Samsung puedes modificar la opción conocida como HDR juego, que solamente se puede modificar cuando el videojuego tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y en ambos casos, por supuesto, puedes modificar los parámetros en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros aspectos, incluyendo en el caso del Samsung el parámetro conocido como trazado de tonos de HDR, o que también se conoce en algunos países como mapeo de tono dinámico, el cual recomiendo dejar en activo para que haya un poco más de claridad sin exagerar y asimismo mejor nivel de detalles, lo cual es muy bueno cuando los videojuegos tengan algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Además, el parámetro trazado de tonos de HDR
En el caso del Samsung también está disponible con el resto de modos de imagen y solamente se puede modificar cuando el contenido tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y en el caso del Xiaomi, con este modo juego también te recomiendo desactivar el parámetro control luma adaptativo. Es bueno además mencionar que el calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es normal, excepto en la parte baja de la pantalla del Samsung, donde la temperatura incrementa considerablemente, aunque se supone que en estos modelos Samsung más recientes los problemas en cuanto a la disipación de calor y las fallas en el sistema electrónico deberían haber sido solucionados. En cuanto al apartado Smart, empiezo por decirte que estos son sus controles remotos. El del Xiaomi es increíblemente más grande, no es el más ergonómico del mercado, pero tal vez las personas se puedan acostumbrar a él. Mientras que el One Remote del Samsung es más pequeñito, mucho más cómodo al agarre y se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y ambos modelos tienen la opción de darles comandos de voz. Pero el Xiaomi tiene la función de manos libres, mientras que el Samsung no. El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen, propio de la marca, mientras que el del Xiaomi es Android TV basado en Android 10. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es buena, pero en la mayoría de ocasiones es levemente más rápido por parte del Samsung, aunque el Xiaomi en esta área me parece que se comporta muy bien. También es importante mencionar que ambos televisores reconocen redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. La tienda de aplicaciones es propia de cada sistema operativo. La ventaja del Xiaomi es que es la Play Store de Google y es más amplia, y de ser necesario le puedes instalar archivos APK. La ventaja del Samsung es que cuenta con la función de Gaming Hub y puedes hacer uso de aplicaciones como Xbox, Nvidia GeForce, entre otras para jugar en la nube, aunque no está disponible en todos los países. Por ejemplo, aquí en Colombia no está disponible de forma nativa, y en caso tal tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung y además conectarte a una VPN de algún país en donde ese servicio está disponible de forma nativa a través de un dispositivo intermediario, como por ejemplo a través de una laptop. En ambos dispositivos está disponible la función de compartir pantalla, o conocida como Screen Mirroring, tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, pero el Samsung tiene la ventaja de que además está disponible la función de Multiview, mientras que en el Xiaomi no está disponible. El sistema operativo Tizen de los Samsung tiene además la ventaja de que el One Remote puede ser sincronizado con más dispositivos, incluyendo decodificadores de señal digital, mientras que el sistema operativo Android no es capaz de eso. Y en cuanto a navegadores de internet, el del Samsung es uno solo, propio del sistema operativo Tizen, funciona muy bien, se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz, la navegación es muy fácil, y en el caso del Xiaomi hay muchas más aplicaciones que puedan cumplir esta función, y en ambos casos se podría reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que obviamente en el Xiaomi tendrías más variedad en cuanto a aplicaciones. Y en cuanto a las entradas, el Samsung tiene 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire. El Xiaomi en la parte posterior baja tiene un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, cuenta con la opción de poder conectarle entradas compuestas, también tiene un puerto para el cable de la antena de aire, y en la parte posterior lateral tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto de 3,5 milímetros para conectarle por ejemplo auriculares, y 3 puertos HDMI que desde mi punto de vista son HDMI 2.0, pero actualmente las marcas pueden decir que sus televisores tienen HDMI 2.1 con el hecho de soportar los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia en la teoría es la misma, de 20 watts, pero el rendimiento en el caso del Xiaomi es mejor en el sentido de que es más potente y alcanza más frecuencias. Aunque el nivel de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad es un poco más alto en comparación al Samsung, pero nada ni exagerado ni molesto. Mientras que por parte del rendimiento del sistema de sonido del Samsung, el resultado es muy nítido, no es tan potente y no alcanza tan altas frecuencias,
pero por lo menos no sufre problemas de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Al final te voy a dejar con la comparativa de estos sistemas de sonido para que más o menos percibas las diferencias y te puedas hacer una idea de cómo podrían resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de cuál de estos dos modelos te recomiendo más. Todo depende del precio al cual los puedas conseguir. Si la diferencia de precios actual entre ambos modelos es amplia o es considerable de acuerdo a tu bolsillo, vete por el Xiaomi, que normalmente se puede conseguir más económico, aunque recuerda que es 2 años más antiguo. Aún así es un buen televisor en términos generales, aunque recuerda que aquí en Colombia y en muchos países se consigue con panel ADS con un rendimiento en escenas oscuras que no es el mejor, aunque tampoco puedo decir que sea terrible. Por otro lado, si quieres un televisor más reciente, con un mejor rendimiento en escenas oscuras, que tiene un poquito más de brillo y también tiene en cuanto a colores un muy buen rendimiento, aunque el sistema de sonido no sea tan potente, entonces en ese caso te conviene más el Samsung. Pero si además buscas mejores ángulos de visión y un sonido un poco más potente, entonces de nuevo te diría que te vayas por el Xiaomi. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de los cuidados que deberías aplicar a tu televisor, sea cual sea la marca, para que te dure muchos años. Primero, siempre conéctalo a un regulador de voltaje o a una UPS. Segundo, nunca lo ubiques cerca a una ventana ni cerca a una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor esté encendido. Y cuarto, siempre que puedas, activa los cuidados de ahorro de energía que el software de tu televisor ofrece para que la cantidad de brillo no esté siempre a la máxima capacidad. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima.